Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, gracias a la organización, gracias a ITR, gracias al Gobierno de las Islas Canarias, ambos precisamente miembros de Nextur, miembros activos de Nextur, por ofrecernos esta oportunidad de poder compartir este debate entre sostenibilidad y competitividad desde el punto de vista de la industria. Antes de empezar, me gustaría hacer una propuesta a toda la audiencia. Tenéis la posibilidad de hacer preguntas, de formular preguntas a través de la aplicación sli.do. Detrás de las acreditaciones tenéis el código, el nombre de la aplicación que os podéis bajar y el código que podéis utilizar para lanzar estas preguntas es el código Z239. Todas las preguntas las recibiré a través de esta tablet, con lo cual, bueno, si tenemos ocasión de hacerlo y hay tiempo suficiente, pues evidentemente las iremos formulando a los diferentes ponentes. Primero, permítanme que haga una breve introducción de qué es Nextur y por qué estamos aquí y por qué hemos tenido el placer de poder ser convocados para moderar esta mesa. Nextur es la red europea de regiones para un turismo sostenible y competitivo que recoge o que reúne a 35 regiones europeas. Entre todas ellas suman más del 65% del turismo internacional que recibe Europa. Eso significa que se erige como un interlocutor válido para aplicar política turística. En la mayoría de los destinos turísticos europeos, las competencias en materia de turismo están transferidas a los ámbitos regionales y es en este ámbito en el que, si queremos construir un modelo turístico en Europa, debemos incidir y debemos trabajar. Por eso, la red trabaja activamente en conseguir que cuando se debata en Europa el modelo turístico al que queremos aspirar como Unión, como continente, pues evidentemente que el factor de la sostenibilidad y de la competitividad sean los dos elementos que estén efectivamente en el centro de este debate. También otro objetivo es que el papel de la región tenga una relevancia superior a la que tiene actualmente a la hora de adoptar política turística en Europa y también efectivamente que el propio turismo, y este sería, digamos, el elemento aspiracional mayor, sea también integrante de la estrategia global de construcción europea y tenga un papel mucho más relevante del que tiene hasta la fecha. Eso es un llamamiento que hacemos siempre que tenemos la oportunidad a las diferentes instituciones europeas, que el turismo adquiera valor, que el turismo adquiera relieve, que el turismo realmente quede reforzado a partir de la visión de estas regiones que son capaces de aplicar política turística y de conseguir realmente crear un modelo de turismo sostenible y competitivo. Porque para Nextur no hay competitividad sin sostenibilidad. En el siglo XXI, y lo comentamos desde que se creó Nextur hace 10 años y fue creado, de hecho, por 3 destinos, que fueron Toscana, Provence-Alpes-Côte d'Azur y Cataluña. Y ahora, desde ese lejano ya 2007 hasta este 2017, ya somos 65 miembros, 35 regiones, pero también más de 30 miembros asociados, que son representantes del ámbito académico, asociativo y, evidentemente, también sectorial empresarial. Nextur, por tanto, en este año del turismo internacional de turismo sostenible para el desarrollo, tenía la obligación de tener un papel preponderante. Si somos la representación de los destinos en Europa que estaba enfocada directamente a este modelo de turismo sostenible y competitivo, tenía toda la lógica que tuviésemos un papel activo en desarrollar proyectos junto con la Organización Mundial del Turismo, junto con también las instituciones europeas, y está siendo realmente un año muy activo en el que estamos trabajando efectivamente para que no solamente los destinos, sino también las empresas, pero también las mismas sociedades que acogen este turismo también puedan contar con estos valores de competitividad y de sostenibilidad entre los elementos que, digamos, dirigen su actividad. Nosotros, como red, estamos trabajando fundamentalmente el concepto de sostenibilidad entendido no solamente con los 3 ejes que se mencionan habitualmente, del eje social, el eje económico y el eje ambiental. Nosotros nos gustaría también que el elemento cultural, que con frecuencia se asocia al social y se habla de sostenibilidad sociocultural, adquiera relevancia por sí mismo también. Estamos en un momento en el que entendemos que, y de hecho, delante además de un año europeo del patrimonio cultural, la cultura debe absorber y debe aportar ese elemento de singularización y de identidad a los destinos que nos permita precisamente trabajar en esta dinámica de la calidad y de la competitividad basada en el servicio, basada en el producto, basada en la experiencia y no tanto basada en el precio. Porque ahí radica alguno de los problemas de los que adolece el modelo turístico que estamos desarrollando en muchos de los destinos europeos que están representados por Nextur. Y por eso, para trabajar en esta dinámica de Smart Destinations, de destinos inteligentes, tenemos
5 ejes que me gustaría destacar y que para nosotros son absolutamente relevantes. El primero es el eje de la gobernanza. El partenariado público-privado. No hay competitividad sin partenariado público-privado. No puede haber sostenibilidad competitiva en nuestros destinos si no se lo creen no solamente las administraciones, sino también, evidentemente, los agentes privados. Y esto es absolutamente fundamental. Gobernanza en modelo de partenariado público-privado a nivel global de destino, pero a nivel local y particular también del punto en el que el turista acaba percibiendo y acaba recibiendo el servicio turístico. Por tanto, diálogo activo entre actores, entre los actores privados públicos, académicos y además me atrevería a expandir el concepto también a otros sectores asociados, mirar el turismo con transversalidad, no pensando solamente en los tradicionalmente identificados como agentes turísticos, sino también en todos los que están de una forma u otra activamente construyendo experiencia turística. Y ahí me refiero a la gastronomía, me refiero a la cultura, me refiero efectivamente a la propia sociedad de acogida que puede ser parte y es cada vez más parte integrante de la experiencia turística. En segundo lugar, la formación. Lo comentaba también Yolanda en su intervención anterior, cuando hablaba, de hecho coincidimos con ella hace escasos días en Marbella, hablando en este caso sobre talento y sobre capacidades y sobre competencias aplicadas al turismo. No tendremos sostenibilidad si no tenemos equipos humanos altamente capacitados y altamente preparados. La formación no solamente enfocada a desarrollar proyectos en compañías de terceros, sino también la formación para la emprendeduría. Estamos visionando cada vez más un modelo turístico en el que el pequeño y el microempresario, el microemprendedor, tienen un rol a jugar para construir esta experiencia turística memorable, auténtica, diferente y que de una forma u otra permita también extender y expander el efecto positivo económico del turismo a más capas de la sociedad que puedan beneficiarse de forma directa. Con lo cual, el elemento de la formación, de la capacitación, de las competencias y de los skills, en definitiva, del sector adquiere una relevancia fundamental. El tercero, indicadores. No podemos gestionar aquello que no podemos medir. Tenemos, y aquí la OMT está trabajando también activamente en ello, tenemos desarrollados en Nextur una serie de grupos de trabajo que están impulsando los indicadores de sostenibilidad. Hemos trabajado con los ETIS, los European Tourism Indicator Systems, que nos tienen que aportar luz y, sobre todo, homogeneidad en la medida de lo que es el concepto de sostenibilidad. Y estamos avanzando activamente en ello porque para nosotros es un elemento estructural, infraestructural clave para poder efectivamente construir este modelo de turismo sostenible y competitivo en el que estamos enfocados. El cuarto es la inteligencia de mercado. Necesitamos también conocer si debemos orientarnos a la demanda para ofrecerle una experiencia turística singular, innovadora y que de una forma u otra sea efectivamente integrada en la misma sociedad que la acoge. Me ha gustado mucho el concepto que comentábamos también antes, o que se comentaba antes, de este turista transformativo. El turista transformativo, para poder serlo, necesita conocer, necesita saber, necesita implicarse, necesita participar y necesita ser parte, por tanto, de este ejército del bien, de este ejército de transformación de destinos. Y para eso necesitamos conocer, necesitamos saber cómo se mueven los mercados, cómo se mueven los destinos, cómo se mueve la demanda, y este es otro de los elementos en el que tenemos que trabajar activamente para después poder desarrollar propuestas, experiencias y productos que efectivamente den respuesta a esas necesidades de demanda. Y finalmente, un elemento que para nosotros no es en absoluto menor, la ciudadanía, los residentes. Competitividad y sostenibilidad basándose en sostenibilidad económica, ambiental, cultural y social. Y cuando hablamos de sostenibilidad social tenemos que ser muy conscientes de que cada vez más destinos, entre estos 35 destinos europeos que están acogidos en Nextur, están viviendo los efectos de las voces críticas que están afectando a la actividad turística. Nosotros tenemos claro un concepto. Cuando el destino deje de ser atractivo para sus residentes, definitivamente dejará de ser atractivo para los visitantes. Y este concepto es un concepto que debemos interiorizar de forma muy clara. No es aceptable hacer, digamos, oídos sordos a estas voces, porque en algunos de estos mensajes hay contenido que debemos nosotros interiorizar de cara a poder desarrollar realmente un modelo sostenible y competitivo. El grito que se oye en algunos de estos mensajes es un grito que clama por la sostenibilidad. Debemos, por tanto, hacerle caso. Y habla también de la sostenibilidad social. Y en buena medida, en algunos casos, habla también del
poco, escaso valor añadido que algunos modelos turísticos aportan a la sociedad de acogida de este turismo. Y eso está nuevamente vinculado con la formación, nuevamente vinculado con la imposibilidad ya en los destinos turísticos europeos de jugar la liga del precio, y debemos, por tanto, apostar de forma definitiva por la liga de la calidad, por la liga del servicio, por la liga de la experiencia, por la liga de la autenticidad. Y esta liga solamente se puede conseguir y solamente se puede ganar con una apuesta decidida por parte de todos y con inversión. Inversión en innovación, inversión en formación, inversión en equipo humano. El equipo humano debe estar retribuido adecuadamente y el equipo humano debe tener condiciones económicas adecuadas y condiciones económicas justas. Estos elementos son algunos de los que justifican posicionamientos que para nosotros son preocupantes, de crítica, en algunos casos incluso muy intensa, respecto a la actividad turística. Este antiturismo, no me gusta nunca utilizar la palabra turismofobia, pero estas voces críticas contra el turismo pueden efectivamente ser contrarrestadas con una política mucho más activa en favor de un modelo de turismo más sostenible y más competitivo. Este es el compromiso que tenemos en Nextur, esto es lo que queremos nosotros trasladar a todos nuestros socios, a todos nuestros miembros. Esto es lo que nos trasladan ellos también a nosotros. Contad que entre los territorios Nextur tenemos algunos que tienen algunas ciudades que están sufriendo efectos, digamos, directos de estas voces críticas contra el turismo y que están sufriendo y que están preocupados y muy preocupados por el futuro de la actividad turística en estos destinos, y de nosotros somos conscientes que solamente trabajando todos en favor de este modelo sostenible y competitivo seremos capaces de neutralizar esto y de transformar la sociedad, en lugar de una amenaza, en una oportunidad para tener una experiencia turística para nuestros clientes y para nuestros mercados mucho más sostenible y mucho más competitiva. Lo que queremos es un modelo turístico que, del mismo modo que permite vivir a la generación actual, permita también vivir a las generaciones futuras de la actividad turística. Y esta era la introducción que quería hacerles y que quería un poco, bueno, pues situar en el terreno del debate. Y ahora, si me permiten, quizá me he alargado más de lo que me hubiese gustado, pero es que te apasionas cuando hablas de determinados temas y yo creo que también vale la pena poner un poco de pasión. Aquí tenemos la oportunidad hoy de poder debatir desde 4 puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de la Administración, y hemos hablado también del compromiso de la Administración en materia de sostenibilidad, desde el punto de vista de la intermediación, de la tour operación y de los agentes de viajes, en este caso APTA. Welcome, Claire. Tenemos también la oportunidad de hablar desde el punto de vista del transporte, en este caso el transporte aéreo, Fernando. Y finalmente tenemos también la ocasión de hablar con la industria receptiva, en este caso la hotelería y en este caso de Lanzarote, quien nos acoge. Permita que haga una breve reseña de cada uno de ellos y después que nos expliquen un poco cuál es el posicionamiento de cada una de las instituciones que representan en la cuestión que nos afecta hoy de competitividad y sostenibilidad. Cristóbal de la Rosa, que es viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, licenciado en Psicología, somos psicólogos los dos, Cristóbal, licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna, especialista y formado en Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Empresas y Marketing, trayectoria profesional que se ha desarrollado en el ámbito un ámbito muy multidisciplinar, en el ámbito de la música, artes escénicas, en el ocio. Ha trabajado como músico y con producción también técnica de espectáculos. Director de ferias y eventos en el recinto ferial de Tenerife, gerente de la empresa pública Gestión Insular para el Desarrollo, para el Deporte, la Cultura y el Ocio, consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife y también, como parte de sus responsabilidades, presidente delegado de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y vicepresidente de las entidades públicas Auditorio de Tenerife y TEA Tenerife Espacio de las Artes. Bienvenido, Cristóbal. El turno es tuyo. Bueno, yo la verdad que yo creo que has hecho una introducción que me sirve mucho. Efectivamente, yo creo que la inmensa mayoría de las personas que están hoy aquí probablemente lo que esperan de mis responsabilidades es que un poco les haga llegar los puntos de vista del Gobierno de Canarias, los puntos de vista que tiene el Gobierno de Canarias y sobre todo si para el Gobierno de Canarias es un factor clave la sostenibilidad, es un factor clave de la competitividad de nuestro sector. Como es lógico, he intentado aproximarme desde puntos de vista ligeramente distintos y utilizaré los ejes que solemos utilizar, el económico, utilizaré el cultural y no tanto el social, me parece mucho más interesante. También me interesa mucho que en lo cultural o en lo cultural social esté lo político, entendido, yo creo que hoy hay que decirlo, entendido como un sistema que los
ciudadanos democráticos, compartimos para vivir cada día mejor. Y esta visión de la política yo creo que continuamente tenemos que reivindicarla todos, no solo los que trabajamos en un momento determinado de nuestras vidas como políticos, sino sobre todo todas las personas que tienen responsabilidades con respecto a su propia sociedad, porque la sociedad la construimos todos. También utilizaré una mirada económica y, por supuesto, una mirada que tiene que ver con lo territorial. El momento que nosotros vivimos ahora mismo en Canarias es un momento muy bueno. En 2016 nuestra industria facturó en Canarias 16.579 millones de euros, empleó a 312.000 personas, directa e indirectamente. Recibimos 15 millones de turistas y nos convertimos en la región líder europea en pernoctaciones, con más de 110 millones de pernoctaciones, fundamentalmente más de 90 y algo millones de personas que vienen del extranjero. Tenemos retos, lógico, tenemos un reto derivado de la apertura, que además desde el punto de vista político esperamos que ocurra, de la apertura de mercados que compiten con nosotros y que están sufriendo ahora mismo problemas importantes de seguridad. También tenemos un reto con relación a Reino Unido por las tensiones económicas que se pueden generar a los ciudadanos del Reino Unido con relación al Brexit. Tenemos una cierta recomposición de todas las compañías aéreas con crisis importantes en Air Berlin, en Monarch, crisis incluso en Ryanair, compañías que han traído muchos turistas a Canarias y tenemos además los profundísimos cambios que está habiendo en la intermediación turística, ¿no? Pero quizás sea más interesante para nosotros pensar, por lo menos para el gobierno lo es, pensar en aquellas cuestiones en las que podemos intervenir y que en un momento determinado podemos intentar convertir en fortalezas, convertir de alguna manera nuestro sector en un sector más fuerte, más preparado para competir, ¿no? Eso para nosotros desde el punto de vista de la sostenibilidad económica significa ante todo que el sector turístico sea un sector que continúa trabajando bien, facturando adecuadamente, asumiendo costos adecuados, es decir, que siga siendo sostenible en lo más puramente económico. En ese sentido, creemos que hay una serie de cuestiones en las que podemos intervenir conjuntamente y que podrían darnos más fortaleza. Fundamentalmente, la inversión en infraestructuras que impactan claramente en el sector turístico. La inversión que necesitamos en aeropuertos, la que necesitamos en nuestros puertos, la que necesitamos en nuestras carreteras, las que necesitamos incluso en vías públicas a nivel de microdestino. En ese sentido, el Gobierno de Canarias hace un esfuerzo importante. El último de ellos, quizás el más mediático, ha sido el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, que saben que de manera insualizada prácticamente durante 10 años aportará financiación extra para realizar muchas obras de infraestructura. Tenemos aproximadamente unos 170 y pico proyectos en turismo que se van a poder beneficiar de estas cantidades, pero solos no podemos. Canarias aporta exactamente el 19,49%, casi el 20% de la facturación turística al Estado español. Es una cifra realmente importante. Aportamos una quinta parte de los ingresos del Estado español en turismo. El Plan Canarias se suspendió unilateralmente por el gobierno español, no terminó de aportar 50 millones de euros que se había comprometido y ahora mismo seguimos sin tener una propuesta clara de trabajo continuo. La nuestra sí lo es conjuntamente con el Gobierno del Estado invertir en un plan a 4 o 5 años 250 millones de euros en infraestructuras turísticas y esa es nuestra concreta oferta que esperamos poder cerrar. Patrick ha hablado de un tema fundamental que es el de la formación. El de la formación y el talento. Yo siempre he pensado que aquí tenemos una doble componente. Por una parte, efectivamente, están las habilidades, están las capacidades, pero por otra parte está la voluntad de querer hacer algo, la voluntad de trabajar, la voluntad de realmente ser de manera potente una persona que aporta algo a su sociedad. Y esto ya es una cuestión más cultural. Desde el punto de vista de formación, el Gobierno de Canarias, además de la formación profesional estándar, tiene los
hoteles escuela. En Lanzarote el Cabildo ha hecho un esfuerzo impresionante con su escuela de hostelería. Yo creo que estamos intentando invertir mucho, no llegamos a todo lo que pudiéramos, pero sobre todo sí que estamos convencidos de que talento tenemos mucho y que es nuestra responsabilidad conseguir formar adecuadamente ese talento. Uno de esos ejemplos es no sé si lo han oído, imagino que sí, el proyecto PILE, que es un proyecto que el Gobierno de Canarias, instado fundamentalmente por Fernando Clavijo, por el presidente, pretende un plan muy ambicioso que introduciría la educación bilingüe en primaria. En 2026 terminaríamos en la educación primaria y que en el año 2032 nos llevaría a que todos los centros de infantil y primaria pudieran o dieran la mitad de sus asignaturas en inglés. A mí me parece que aquí sí que estamos interviniendo de una manera muy concreta sobre una de nuestras debilidades, no sé si llamarlo de toda la vida, porque tampoco es de toda la vida, pero sí es cierto que es una de nuestras debilidades. Creo que también tenemos que hacer un esfuerzo y podemos intervenir en la innovación tecnológica. Nosotros estamos convencidos de que una de las responsabilidades de un gobierno que cree firmemente en el estado de bienestar es la apuesta por la innovación. Sobre todo la apuesta por la innovación menos productiva, la que es más difícil que sea una innovación en la que intervenga directamente la industria privada. Y en turismo la necesitamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero son esfuerzos dispersos. Los cabildos lo están haciendo, los ayuntamientos lo están haciendo en algunos casos, el gobierno lo está haciendo. Nos falta enhebrar esa innovación turística, quizás con una fórmula de agencia, poner dinero público ahí en investigación básica y en aquellas partes precisamente de la innovación que es más difícil que la industria privada se comprometa a ello, ¿no? Como ejemplo de innovador, no por nada, pero quiero recordar el fabuloso trabajo que se está haciendo, que está haciendo Juan Betancor con Saborea Lanzarote, porque ha supuesto una forma innovadora de llegar al turista con productos y servicios nuestros, que además ha generado una nueva cadena de valor y sobre todo ha generado un cambio cultural, ¿no? Nos parece realmente fabuloso. Desde lo institucional administrativo, que lo meto también en el tema económico, me parece que necesitamos quitar ventanilla, quitar tramitación, ser un poco más cercanos al ciudadano. Lo que no puede ocurrir en el sector es que cualquier trámite en el sector, póngase abrir un bar, te pueda llevar a 6 ventanillas distintas, puedas tener que hacer 14 papeles, puedas tenerte que desplazar siempre a las capitales de nuestras islas. Es absurdo que en el momento actual la administración pública todavía tenga esta especie de conciencia de que alguien nos podría engañar, vamos a atarlo todo. Creo que tenemos que abrir esa puerta, las tecnologías nos pueden ayudar y ahí tenemos un papel importantísimo. Con respecto a la sostenibilidad desde un punto de vista territorial, creo que si en algo se ha distinguido la Administración Pública Canaria es una apuesta muy potente. El 43,23% de nuestro territorio está protegido. Un 10% más adicional solo puede ser utilizado para labores agrícolas o ganaderas. Tenemos 7 reservas de la biosfera, 4 parques nacionales, 11 parques naturales, 142 espacios naturales o culturales. Algo yo creo que los canarios tenemos muy dentro es que este es un esfuerzo que tenemos que continuar, el esfuerzo de preservar nuestra naturaleza. Es un esfuerzo en el que yo creo que los canarios nos hemos comprometido y vamos a seguir comprometidos, a pesar de la enorme tensión que produce siempre usar, gestionar y a la vez conservar. Nos parece que ahí podemos llegar a ser, incluso, y en ese sentido Lanzarote lo ha sido, podemos de alguna manera liderar puntos de vista que avancen en otros destinos y que podamos compartir con otros destinos. Sobre ese tema, y últimamente se ha hablado algo del concepto de capacidad de carga turística o, como dicen nuevos conceptos, límites aceptables al cambio.
Yo creo que este es un tema complejo, un tema, los límites, las capacidades de carga son siempre dinámicas, dependen de la tecnología, dependen de múltiples factores, de la gestión, de la movilidad, pequeños cambios en, no sé, en las estancias medias provocan diferentes capacidades de carga, pero lo más importante, yo creo que Patrick lo ha señalado muy bien, es que tengamos en cuenta que es fundamental, además de los datos, los indicadores, digamos, más objetivables, dos puntos de vista. En primer lugar, el de los ciudadanos, el de la oferta. ¿Qué límite consideramos nosotros como canarios que es el aceptable? Y también el de la demanda. ¿Qué límite considera el turista a partir del que no recibe el servicio que esperaba recibir? En ese sentido, el Gobierno de Canarias, el consejero Isaac Castellano, ha encargado un estudio, un primer estudio sobre cargas turísticas en Canarias, que esperamos presentar resultados a partir de enero y que nos sirva un poco para planificar el futuro. Quiero dejar para el final la mirada cultural, ¿no? Quizás también la mirada cultural, y lo entro por ahí, como la cultura lo impregna todo, siempre nos ha permitido a los que amamos la cultura hablar de todo, que no está mal. Tenemos dos grandes retos, ¿no? Un primer reto tiene que ver con incrementar el valor añadido que ofrecemos a nuestros turistas. Tenemos excelentes iniciativas en el campo del ocio, pero necesitamos más iniciativas en el campo cultural. Necesitamos más iniciativas en el campo artístico. Necesitamos más iniciativas en el campo agrícola, en el campo ganadero, en el campo de los pescadores. Necesitamos más iniciativas que generen valor. Y en cultura tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos que ser capaces de llegar con nuestra identidad cultural a los turistas y permeabilizarnos a que ellos lleguen a nosotros. No tiene ningún sentido que recibamos 15 millones de personas a las que no queremos conocer íntimamente. Tenemos que conocerlos íntimamente y tenemos que ser capaces de hibridar nuestros puntos de vista culturales con los suyos, porque es una manera que tenemos de crecer como pueblo y es una de las mejores maneras. También, y en ese sentido también Patrick lo ha adelantado, desde el punto de vista cultural, tenemos que asumir que no podemos tener posiciones sobre el turismo de mal menor o posiciones que tengan que ver con el turismo depreda recursos. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión la tenemos que tomar todos. Nunca lograremos mejorar lo que no amemos. Nunca lograremos mejorar con lo que no estemos comprometidos de verdad. El Gobierno está próximo a sacar la licitación pública del Plan Estratégico para el Turismo de Canarias y esperamos ahí un debate social, un debate intenso con los agentes, un debate político, un debate que nos diga hacia dónde queremos ir y donde consigamos un compromiso que en lo cultural se refleje sobre nuestra visión del turismo. Creo que nuestra labor, en el fondo, la de todos, no la del Gobierno, no la de la administración pública, es que si creemos que la sostenibilidad es un factor de competitividad en el turismo y si queremos seguir siendo líderes, tenemos que seguir esta línea. Tenemos que conseguir que Canarias, además de tener el mejor clima del mundo, sea el mejor lugar del mundo para vivir y para visitar. Muchísimas gracias. Gracias, Cristóbal. Van llegando preguntas aquí a la tablet, muchas preguntas. Yo creo que no habrá falta utilizar las mías porque hay suficiente aquí material como para poder plantear preguntas. Pueden ser votadas, lo digo más que nada porque eso también ayuda a... O sea, saben ustedes que pueden votar y poner un me gusta a las preguntas que prefieran porque no podremos hacerlas todas. Más que nada porque esto también puede ayudar. Welcome, Claire. Claire Jenkinson is MA in Physics on Oxford University and with studies in Management in the Open University and in Strategy, Marketing and Finance in the Imperial College of London. She led BITC, Business on the Community, works on business engagement with international development issues, working with international companies such as GSK, Unilever, KPMG, Allen & Olivery. In CSR Asia, Claire was consultant leading projects partnering with Oxfam on sustainability in the extractive sector in Laos, Cambodia, and Vietnam. In BUPA, she managed a network of partnerships with global health
charities developing the strategy and leading on implementation. And now in APTA, she's a senior destinations and sustainable manager, a key position directly linked with the topics that we are discussing today in the conference. APTA, as you know, is the leading UK travel trade association for tour operators and travel agents, and the main functions of APTA are raising standards in the industry, providing schemes of financial protection, offering holidaymakers a course of readiness in something goes wrong, and presenting a united voice to government to ensure the industry and the public get a fair deal. Claire, the floor is yours. Thank you. Muchas gracias. So, as I mentioned, ABTA is a trade association for tour operators and travel agents catering to the UK market, so the outbound UK market. We have approximately 1,200 members, from the small organisations to the large. Large members include TUI, Thomas Cook, Virgin, Kuoni, many of whom bring visitors to Lanzarote. And the combined turnover of all of our members is the equivalent of over £37 billion. So there's a potential there for quite a bit of impact. ABTA's vision, as Patrick's already alluded to, is to build confidence in travel. So that's confidence for companies to invest, confidence for customers to book when they see the ABTA logo on a travel company website. That gives them confidence that that company is financially stable and well managed. And importantly, confidence that the industry is building a sustainable future. That is enshrined within our vision for the whole organisation. Now, how does ABTA ensure confidence that the industry is building a sustainable future? We do this in 3 ways. First of all, by working with travel companies, our businesses, tour operators and travel agents. And this is where I spend most of my time. We have a very structured way for tour operators to adopt sustainability into their business. And it's great to hear the concepts of shared value being talked about earlier on this morning, because that's exactly what we're trying to help our tour operators and travel agents understand. And we have tools and guidance, as well as in cases where it makes sense for the industry to collaborate, and there's many cases where that is true, ABTA provides these tour operators, these travel agents, the ability to collaborate. That brings us on to the other areas where I work with on sustainability. The second is destinations. So our businesses, our tour operators, realize that to give the best tourism product, they need to work with destinations on sustainability. There needs to be that cross-sector collaboration. And also they recognize that when dealing with destinations, it helps if the industry speaks as one voice rather than lots of different voices. So that is the second way that I focus my time in building confidence that the industry is building a sustainable future. And thirdly, working directly with customers, with holidaymakers. And I will talk a little bit more about that later on. Listening to the discussion this morning, 3 themes really stood out for me, and I want to elaborate on those a little bit more. The first theme, we've talked a lot about how when you think about sustainability, you're thinking broadly about the real value of the product for the customer. So you don't have a narrow view, you have the complete view.
So you're realizing that things like the natural environment, cultural heritage, happy, engaged staff that are treated well and have good jobs, a community that feels like it is benefiting from tourism and is welcoming tourism, all of these are part of the tourism product that my members are selling. The second theme that I've heard from this morning's conversations is the importance of understanding the real value of tourism to the destination. It's not okay to just think about the benefit of tourism in terms of numbers of arrivals. You won't get a good understanding and you won't make the right decisions. And we've heard some great examples already of how people are better valuing the impact on the destination, both positive and negative. What I want to say is that these two are very interconnected. The impact of the customer, of tourism on the destination, and the quality of the tourism experience itself. If, as a tourist, you visit somewhere and you see "tourists go home" graffitied on a wall, that impacts on your customer experience. It is important that every part of the destination, every community within that destination, sees how it benefits from tourism. And my final reflection, the theme that we've talked about today already, is how to communicate sustainability to a customer, to a holidaymaker. Now, this is something that I talk to our members, our tour operators and travel agents, to industry, quite a bit about. And what we find works is don't use vague terms like green or eco or sustainability. Talk concretely about how the sustainability initiatives are leading to a better holiday, to a better experience, all the things that we mentioned before. So how the natural environment is being protected, cultural heritage is being protected, the local food, and that sense of having a positive impact with your holiday. And also, this links to when you want to ask customers, holidaymakers, to do something, which we often do. So whether that is, as we talked about before, reusing your towels, turning off lights, or even choosing, for example, what hotel they stay in over sustainability credentials. When you're asking customers, make it easy, make it simple, make it aspirational. Don't make holidaymakers feel guilty. That's, from experience, what we find works best. So, Thank you. Thank you very much, Claire. Thank you for expressing these three axes of activity of APTA with tour operators and travel agents, with destinations, and with customers. Nuestro tercer ponente de hoy, Fernando, nos representa en este caso al transporte aéreo. Fernando es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, inició su carrera en el sector de la consultoría en Andersen Consulting y luego forma parte del equipo de lanzamiento de Air Nostrum, una compañía referente a nivel europeo en el ámbito del vuelo regional. En 2013 pasa a dirigir Iberia Express, ocupando la posición de CEO y presidente de su consejo, donde lleva 4 años y medio. Iberia Express, como saben ustedes, la aerolínea de bajo coste filial de Iberia, integrada en el grupo IAG, fundada hace poco más de 5 años y con un modelo de negocio único, híbrido, que permite competir eficientemente con otros operadores. Fernando, es tu momento. Bien, pues muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo la invitación a este evento, que hayáis pensado en Iberia Express para representar el transporte aéreo. Y tengo que decir que mi primer contacto real con la sostenibilidad turística, no con las teorías o con lo que podemos ver en el PowerPoint o los informes, sino con la realidad, fue cuando, pues, visitando los destinos de nuestra red, volamos como 40 destinos desde Madrid, pues visitando nuestros destinos en Canarias, entendí lo que era la sostenibilidad, lo entendí porque lo veía, ¿no? Y me vino a la cabeza
la metáfora que se usa mucho cuando hablamos de sostenibilidad del cowboy y el astronauta, cómo enfocan pues, el ciclo económico un cowboy o un astronauta en una economía de fronteras, una economía circular, y entendí pues, que probablemente la singularidad insular que tiene esta comunidad hace pues, que claramente con una naturalidad y de muy buen enfoque se tome pues, bueno, pues, enfoque del astronauta, ¿no? que tiene unos recursos limitados y que toda su actividad económica gira en torno a esto en lugar del enfoque del cowboy, que bueno, pues cuando se acaban los recursos siempre podemos extender la frontera y siempre hay más territorio que colonizar, ¿no? Y por desgracia, pues los que somos peninsulares lo hemos visto, como en muchas costas de nuestro litoral, pues cuando teníamos kilómetros de hoteles y apartamentos, viviendas residenciales en mal estado, lo que se hacía era dejarlos y construir más, porque había más costa que digamos que colonizar, ¿no? Por contra, pues políticas de rehabilitación, de mejora, yo creo que nos dan un poco la clave y creo que lo bueno es digamos, verlo aplicado en el terreno. Has comentado una cifra que a mí me impacta mucho, el 43% del territorio es zona protegida. Yo creo que esto es un ejemplo y una referencia, por tanto, pues quería un poco felicitaros porque realmente es un placer, ¿no? venir aquí. Y bueno, el transporte aéreo, ¿cómo vemos esto de la sostenibilidad desde el transporte aéreo? Nosotros somos una parte de la cadena del turismo y como parte de esa cadena del turismo, pues bueno, somos los encargados, digamos, de coger a ese turista en el origen y traerlo hasta su destino. Y la eterna pregunta es ¿dónde empiezan las vacaciones? Si cuando uno llega al aeropuerto de salida o cuando uno llega al aeropuerto de llegada, ¿no? Es decir, tratamos de dar esa experiencia a bordo donde ya el pasajero, el turista se sienta feliz cuando sale de vacaciones, pero la realidad es que el cliente lo que quiere es llegar pronto, llegar puntual y dejarse de historias en el vuelo. Lo que quiere es un vuelo económico, barato, eficiente y llegar al destino. Entonces, en ese sentido, pues esa es la realidad y lo que nos ha enseñado y un poco cómo afrontamos la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida, pues como la define el diccionario, ¿no? Mantenernos solos, nos hemos de mantener solos y sin mermar los recursos naturales, humanos, sociales que tenemos alrededor. Y dando un poco un repaso a las tres perspectivas, la social, económica y de medio ambiente, pues comentaros un poco cómo lo vemos desde el transporte aéreo, ¿no? En la social, el transporte aéreo ha hecho grandes avances en las últimas décadas. Sobre todo, el primer aspecto, vamos a hablar de accesibilidad física. Hace años era un reto conciliar las normativas, los reglamentos de seguridad con la accesibilidad, digamos, pues de la discapacidad o de cualquier tipo de ciudadanos que tenía que afrontar un vuelo, ¿no? Yo creo que hoy en día se han dado grandes avances, aún así pues seguimos teniendo unas infraestructuras, unos protocolos de seguridad que hacen pues ciertamente farragoso y engorroso el hacer un vuelo. Y también, ciertamente hay que decirlo, con un cierto agravio comparativo con otros medios de transporte, en los que es mucho más fluida el uso de la infraestructura y un aeropuerto, pues que duda cabe que con toda la normativa de seguridad cada vez nos lo han puesto más difícil. En la accesibilidad económica yo creo que el giro ha sido brutal, es decir, si recordamos lo que costaba un billete aéreo hace 30, 40, 50 años y lo que cuesta hoy en día, pues el transporte aéreo se ha democratizado, un transporte que estaba reservado a clases sociales altas, hoy en día está al alcance de cualquier persona, es incluso más económico que otros medios de transporte. Y por último, desde el punto de vista de la seguridad y la fiabilidad, pues dar una cifra, una orientación. En el mundo se mueven, son datos del 2015, 3.500 millones de pasajeros. Son aproximadamente 37, 38 millones de vuelos y en el año 2015 solamente hubieron 566 accidentes, perdón, hubieron 16 accidentes con 566 víctimas, lo cual son cifras que ilustran pues, que probablemente es uno de los medios de transporte más seguros y eficientes que existen. Pasando un poco a la perspectiva económica. La perspectiva económica para nosotros es muy importante. El negocio se tiene que mantener solo, no hay negocio sostenible que no se mantenga solo. El transporte aéreo evoluciona aproximadamente con un múltiplo de 2 de la evolución del Producto Interior Bruto, o sea, si nuestra economía ha estado creciendo pues, entre el 2 y 3% en los últimos años ya de recuperación, pues el transporte aéreo crece 4, 5, 6%. Y esto es así, está muy estudiado. Y un poco la conclusión es no debemos forzar ni a más ni a menos esto. Y también tenemos experiencias de las que tenemos que aprender del pasado. Si queremos forzar más asientos, más vuelos de los que la demanda nos está demandando, estamos sobrecalentando la economía, estamos sobrecalentando el sector, estamos incentivando artificialmente una demanda que no existe. ¿Y qué produce o qué efecto tiene sobre el turismo? Pues lo hemos visto en otras comunidades, un exceso en el número de turistas, un desgaste, una merma de los recursos naturales, de los recursos de ese destino, una degradación del destino e incluso una reducción del gasto medio por turista en esos destinos, que es justo el indicador en el sentido contrario que antes, por ejemplo, pues se comentaba el presidente del Cabildo, que es uno de los indicadores que cada vez se cuida y se mima más en este archipiélago, que es incrementar el gasto medio por turista, no tanto el volumen de turistas. Por tanto, el transporte aéreo tiene que ser independientemente económicamente sostenible y tiene que ser una oferta que responda a una demanda real, no forzar
una oferta de asientos que realmente luego no se va a ver respaldada y va a suponer pues, una merma de recursos financieros para asientos vacíos. Y por último, el medio ambiente, que también quizás es uno de los temas estrella en el tema del transporte. Dar dos cifras. A nivel mundial, las emisiones de CO2 representan el 3% del total de emisiones antropogénicas y el 12-13% de las emisiones de todos los medios de transporte. Si comparamos esta cuota con la cuota mediática que tenemos, la cuota mediática es claramente superior. Es decir, también podríamos hablar de ruido. La huella sonora de un aeropuerto es muy inferior a la huella acústica de, por ejemplo, el transporte por carretera. Pero bueno, esto es algo que nos toca llevar y que llevamos con mucha historia, ¿no?, en el transporte aéreo. El impacto mediático que tienen, unas cifras que luego en realidad no son tan relevantes. Y sobre esto la industria lleva muchos años trabajando en 4 pilares. El tema de la eficiencia tecnológica, el tema de infraestructuras, procedimientos operativos y la incorporación del transporte aéreo hace ya unos 10 años en los instrumentos en el mercado de emisiones. En cuanto a eficiencia tecnológica, son proyectos de muy largo plazo, pero la industria trabaja en 2 áreas, en el rendimiento aerodinámico de los aviones y en la eficiencia de los motores, en la combustión de los motores. Después, las infraestructuras, es muy importante la gestión del tráfico aéreo. El proyecto de cielos abiertos en Europa, de cielo único europeo, perdón, es una asignatura pendiente que puede generar tremendos ahorros en el coste de combustible y en el volumen de emisiones. En ese sentido, pues bueno, hay una serie de procedimientos por ejemplo, ascenso y descenso continuo en lugar de hacer ascensos y descensos escalonados, que optimizan mucho el consumo. También el sistema de ruta libre, donde se pueda elegir una aerovía mucho más próxima a la distancia ortodrómica, la mínima distancia entre 2 aeropuertos, y esto generaría muchísimas eficiencias que de alguna forma compensen el crecimiento de la industria, pero reduzca las emisiones de CO2, de forma que podamos crecer en el número de turistas, en el número de viajeros, pero no incrementar el volumen de emisiones. En ese sentido, la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene un objetivo para 2020 de no incrementar el volumen de emisiones de CO2 y de otros gases a la atmósfera. El tercero, como comentaba, eran los procedimientos operativos. He mezclado un poco infraestructuras y procedimientos operativos. Y, por último, el cuarto, la incorporación de instrumentos en el mercado. Saben que todas las aerolíneas, por cada tonelada de dióxido de carbono que emitimos en la atmósfera, tenemos que presentar unos derechos de emisión que tienen un coste y, por tanto, incentivan o ayudan a regular ese volumen de emisiones. A medio y largo plazo, pues se está hablando incluso de biocombustibles, combustibles que tienen un volumen de emisión más bajo, pero en definitiva son proyectos como de muy largo plazo, ¿no? Y bueno, yo creo que luego habrá tiempo, no me quiero extender mucho para dejar tiempo a las preguntas, de hablar un poco de cómo estas grandes ideas las estamos aterrizando, las estamos concretando en compañías como Iberia Express, en el grupo IAG, en medidas concretas, en acciones concretas que nos ayuden a impactar en estas áreas. Pero bueno, a mí me gustaría quedarme con la idea que antes ha avanzado Patrick, ¿no?, de que los vectores de sostenibilidad y competitividad parece que en el siglo pasado eran vectores en sentido contrario, ¿no? Es decir, mayor competitividad significaba arrasar con todo, éramos auténticos cowboys. Y hoy en día creo que estamos alineando esos vectores, ¿no? Podemos ser más competitivos siendo más sostenibles, 2 vectores en la misma dirección, y, por tanto, quedarnos con la idea de que hemos de ser más astronautas en el siglo XXI. Gracias, Fernando, por estos conceptos de compromiso y de eficiencia por parte en este caso, de la industria del transporte aéreo y, en el caso concreto, de Iberia Express. Susana Pérez Represa es presidente de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Lanzarote, Asolán. Es técnico en empresas y actividades turísticas. Completó su formación posgrado en Gerencia y Dirección Hotelera por la Universidad Complutense de Madrid, con una trayectoria profesional de más de 20 años, siempre vinculada al ámbito empresarial turístico. Se incorporó como responsable de calidad y medio ambiente en Occidental Hoteles. Estuvo durante un periodo de tiempo asumiendo también responsabilidades en el área de dirección y recursos humanos, y en 2004 gerente del área de consultoría y calidad de Novotec para el sector turismo en Canarias, desarrollando proyectos para más de 200 empresas turísticas en el archipiélago. En 2007 asume la gerencia de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Lanzarote, Asolán, y 2 años más tarde es elegida presidenta de la patronal en la isla, puesto que sigue ejerciendo actualmente. Como motivo de la representación de Asolán en diferentes entidades, también es miembro del Consejo Canario de Turismo, miembro del Consejo de Promotur, consejera de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y del Consejo de la Reserva de Biosfera Lanzarote, entre otros muchas posiciones y cargos. Susana, es tu momento. Muchas gracias, Eric. Gracias, sin lugar a dudas, a los organizadores, al Instituto de Turismo Responsable, por supuesto, nuestro Cabildo, a través del área de Turismo Lanzarote, por haber aceptado
que nuevamente, ¿verdad?, ¿no?, después de 22 años, lo decía el presidente del turismo, del Instituto de Turismo Responsable, pues Lanzarote vuelve a ser, obviamente, pues, núcleo y foco del turismo internacional y del turismo sostenible, en una cumbre internacional que bueno, pues llega a todos los rincones y también a través de la mano de la OMT. Pues muchísimas gracias por esa elección de Lanzarote. Un placer estar aquí, que Asolan, como efectivamente pues, representante y asociación del sector empresarial hotelero turístico, pues además esté en esta mesa, una primera mesa pues también inaugural de esta jornada, y en el que bueno, pues podamos estar compartiendo efectivamente un tema tan imprescindible para el desarrollo turístico como la sostenibilidad, pues de la mano de la administración pública y de la mano pues de diferentes partes, ¿no?, agentes y miembros de la cadena del valor del turismo. Pues, ¿cuál es el papel, ¿no?, que ha desarrollado Asolan, la asociación, como digo, hotelera de empresarios de Lanzarote, desde pues, prácticamente su constitución en el año 1992, 3 años más tarde, como bien se anunciaba y se exponía al principio, en el 95, Lanzarote fue testigo de esa Carta, ¿no?, Mundial de Turismo Sostenible, y Asolan estuvo ahí presente. Asolan, como digo, en esa cumbre, pero 2 años antes, en su constitución, ya en sus estatutos recogía pues, varios fines de esta patronal, entre otros, aparte obviamente de la defensa del interés general de la industria turística, de la hotelera y sus asociados en particular, su compromiso firme en esos estatutos de apostar e impulsar el desarrollo económico, social, pues de nuestra isla, ¿no?, de Lanzarote. Como digo, pues 3 años más tarde, en esa firma de la Carta Mundial de Turismo Sostenible, estuvo presente y cogió también ese testigo, ¿no?, para desarrollar un estándar de hotel sostenible, de establecimiento que asuma realmente desde la gobernanza, como bien se ha dicho, y a través de toda la operativa, procesos, servicios, equipamientos, instalaciones, de la industria, del propio hotel, pues un compromiso de desarrollar el primer estándar, que después de 22 años, pues un estándar reconocido, ¿no?, a nivel internacional, que es el estándar Biosphere Hotel. A partir de ese estándar de hotel sostenible se han derivado otros estándares que se pueden aplicar y son aplicables a diferentes subsectores, y entre ellos también el destino turístico sostenible, el cual, pues también como menciona el presidente del Cabildo, Lanzarote fue certificado en el 2015. Pero como digo, en el 95 un compromiso firme, y como consecuencia de ese desarrollo del estándar Biosphere Hotel, 2 años más tarde, en el año 97, ya pues 4 establecimientos, además en particular tuve el honor, ¿no?, de poder certificar a 2 de los establecimientos de Occidental Hoteles en Lanzarote con ese certificado de establecimiento sostenible. Eso fue uno de los inicios y, por supuesto, a lo largo de la trayectoria de Asolan, el compromiso firme por el desarrollo sostenible ha venido también marcado pues, con otro de los pilares importantes que se ha señalado, la formación y capacitación, un área concreto que empezó a funcionar desde el minuto 1 de la constitución de la asociación, y hemos tenido oportunidad a través de diferentes programas en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, de formar pues, más de 2.000 trabajadores ocupados, pero también desempleados en la isla de Lanzarote. Formación necesaria pues, para poder, obviamente, atacar pues, uno de los indicadores que a todos nos preocupan, ¿no?, y que siempre el día 1 o 2 de cada mes pues, el INE, ¿no?, y el EPA pues, nos dan a conocer, ¿no?, pues efectivamente ese indicador de tasa de paro, empleabilidad, y lo comentaba también el viceconsejero. Por un lado está la formación y la cualificación. Recientemente también hemos puesto en marcha el servicio de cualificación profesional para el sector turístico, aquellas personas, ¿no?, de una edad media y avanzada, ¿no?, que no tuvieron la posibilidad de acceder a estudios de cualificación, como hoy en día, pues afortunadamente muchos jóvenes sí que tienen y hemos tenido, ¿no?, en generaciones cercanas, pero a anteriores generaciones no lo han tenido, y gracias pues, al servicio de cualificación profesional y con la ayuda, por supuesto, del Cabildo de Lanzarote, ofrecemos un servicio de cualificación para que profesionales, como digo, con trayectoria profesional, pero sin
estudios previos, pues puedan acceder a titulaciones de cualificación, por tanto, incrementar la cualificación del sector turístico a través de trabajadores y también de desempleados. Otro área importante, por tanto, insistimos que el indicador de desempleo o del empleo que todos queremos abordar y atajar, estamos contribuyendo. Sin lugar a duda no puedo decir, ni podemos decir, ni el sector turístico, la industria en general, podemos decir que estemos satisfechos, sin lugar a duda que no. Pero otro elemento base, obviamente, de esa formación, cualificación, está, pues, lo comentaba el viceconsejero y esperemos que sí sea una realidad, o esté siendo ya una realidad, esa formación en idiomas en la educación básica. Efectivamente, tenemos que traer y tenemos que contratar personas de fuera, porque efectivamente en idiomas, y bien lo sabemos, ¿no?, los que estamos en contacto con el turismo, con los turistas, pues la interacción, tal vez en un medio de transporte, ¿no?, y en un elemento dentro del conjunto del viaje, el contacto con el cliente es menor, se traduce en horas. La estancia del turista en un alojamiento, pues, de media, estamos en Canarias en 8 días de estancia, luego depende de las nacionalidades. Por tanto, es imprescindible la comunicación, ¿no?, y la interacción con el turista en el idioma de origen, ¿no?, principalmente, bueno, pues el británico, alemán. Por tanto, los idiomas son básicos y nos vemos obligados efectivamente, pues a tener que traer personas de fuera. Por tanto, contribuir de una manera más indirecta, que nos gustaría, pues, con la tasa. No obstante, se daban cifras recientemente a través del informe de Impactur, ¿no?, realizado por Exceltur y de la mano del Gobierno de Canarias también. La contribución del turismo al empleo en Canarias, pues, roza el 40%, un 39,7% para ser exacto. Por tanto, de forma directa o de forma indirecta, es un auténtico motor económico. También se daban datos de cifra del PIB, ¿no? Un 34% del PIB, del total del PIB de Canarias, proviene del turismo. Por tanto, esto también nos supone un verdadero compromiso y responsabilidad que desde la asociación, como digo, desde el minuto 1 se asumió, en principio por anteriores, obviamente, pues, presidentes, junta directiva, y que continuamos de manera firme. Hitos más cercanos, pues hemos firmado recientemente, y después de eso de 20 años, con el primer sello y certificado de hotel sostenible, pues hemos vuelto a revisar el estándar. Vemos efectivamente que la innovación y la tecnología es otro factor indudable, ¿no?, para la sostenibilidad del destino, para la sostenibilidad de las empresas, para ser competitivos, seguir siendo competitivos. Y revisando obviamente el estándar Biosphere Hotel, nos dimos cuenta de la necesidad de nuevo, pues, maquetar y tener el modelo del hotel inteligente y hotel sostenible. Tal es el compromiso que efectivamente hemos incorporado en este estándar de hotel inteligente, pues, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, pues también nos exponía anteriormente Yolanda, como muestra, ¿no?, del compromiso que, por supuesto, tiene la OMT. Pues ese compromiso está llevado de una manera, pues, práctica en este estándar de hotel inteligente sostenible, Biosphere Smart Hotel. Y hoy, a lo largo de la jornada, pues veremos casos de éxito, entre ellos, pues, el primer establecimiento certificado con este sello. ¿La certificación es un fin? Sin lugar a dudas que no. Simplemente es una muestra, ¿no?, de externalización, de comunicación para el turista, para el consumidor final, de que esa empresa, ese establecimiento, tiene un compromiso con una serie de requisitos que, como bien ha explicado Claire, necesitamos además comunicar al establecimiento. No solo es en sí la etiqueta, sino para tener esa etiqueta, qué es lo que el establecimiento, en este caso hotelero, turístico, está llevando a cabo. Y es otro de los requisitos y elementos fundamentales dentro de la política de empresa sostenible. Es decir, aparte, como decimos, la gobernanza y una serie de requisitos y estándares a través de toda la operación del establecimiento, la comunicación, la formación interna de nuestro personal, en esas buenas prácticas, en ese compromiso. Por tanto, estamos contribuyendo de una manera absolutamente directa con el ámbito social, en la comunicación, formación con nuestros clientes internos, empleados que son residentes del destino,
pero también con nuestros turistas, con los clientes que nos visitan. No solo les comunicamos a través de diferentes métodos y obviamente pues, dispositivos en las habitaciones, también pues, con el uso de la tecnología, ¿no?, en la web del establecimiento, pues las buenas prácticas, ¿no?, que pueden llevar a cabo en el propio establecimiento, como ahorros de agua, gestión de los residuos, sobre todo pues, mucho en los apartamentos turísticos, cómo pueden contribuir, como digo, a la sostenibilidad del alojamiento turístico donde se hospedan, pero también en esa experiencia y visita responsable que el turista pues, va a hacer a lo largo de un destino tan importante, bueno, pues como pues, todos los logros, ¿no?, que tiene Lanzarote desde sus inicios como reserva de la biosfera y todas las certificaciones que ha ido ostentando. Por tanto, es obviamente pues, una responsabilidad en este sentido. Y seguiremos avanzando, es decir, nuestro papel de impulsores, de mediadores para que efectivamente pues, la industria turística, y sobre todo siempre cuando se habla de industria turística, se mira en primer foco a la hotelera, pues sigamos siendo motor económico, motor social y motor probablemente responsable con su territorio y con el medio ambiente. Muchas gracias, Susana, por este compromiso y por este esfuerzo para conseguir efectivamente estos objetivos de modelo. Empezamos con las preguntas y, de hecho, tenemos muchas preguntas vinculadas de forma concreta al caso específico pues, de Lanzarote y de Canarias, y como que me gustaría hacer preguntas a cada uno de los asistentes, pues intentaré ver cómo puedo pues, bueno, facilitar preguntas más adecuadas a cada uno de los perfiles que tenemos en la sala. De hecho, viceconsejero, tendría muchísimas para ti, Cristóbal, porque tenemos realmente mucho contenido. La primera es relativa a la capacidad de carga, que es un concepto que has mencionado en tu presentación. ¿Qué capacidad de carga turística podría definirse en el caso de Lanzarote para afirmar que tiene un turismo sostenible? Y la pregunta que viene inmediatamente después, ¿hemos ya superado esa capacidad de carga? Bueno, yo creo que lo dije antes. En el tema de la capacidad de carga, lo único que no hay es números milagrosos. Y mucho menos números definitivos. Probablemente, además, incluso reducir el término capacidad de carga, o como dije antes, el de límite aceptable a un número es una banalización que no nos podemos permitir. Y se entiende enseguida. Imaginemos que tenemos una carretera donde tenemos un único carril para ir y un único carril para volver. Si aumentamos a 2 carriles, automáticamente la capacidad de carga cambia completamente la carretera. En el caso del turismo, la capacidad de carga no solo viene determinada, ni mucho menos por el número de camas, sino viene determinada por un conjunto de factores, entre los que están los tecnológicos. Piensen que mayor capacidad de gestión, lo acaba de decir Fernando, con un tema tan complejo como el aéreo, una mejor capacidad tecnológica de gestión de la maniobra de las aeronaves puede hacer cambiar el máximo de carga que admite un aeropuerto. En el caso de la carga sobre el turismo es exactamente igual y va a depender precisamente del análisis de todos esos factores conjuntamente. Por eso yo hablaba de, más que disponer de números clausus, dispongamos de un conjunto de indicadores que nos permitan gestionar las cargas que recibimos, de acuerdo además con las expectativas de la oferta, por lo tanto de nuestra sociedad, y de la demanda. A la pregunta, por lo tanto, concreta de ¿existe un número clausus sobre la carga turística de Lanzarote? Pues tengo que responder que no y que lo dudo, pero no por nada, sino porque desde el punto de vista teórico ese no es el sentir actual de la teoría sobre los movimientos turísticos y, por lo tanto, no sé si hemos o no superado ese número. Yo creo que en realidad lo que debemos hacer es darle la vuelta a la pregunta, ¿no? Y poner en un lado de la balanza todos los beneficios que recibimos del turismo, en el otro lado de la balanza todos los usos turísticos que tenemos en nuestra tierra y tomar una decisión sobre si nos parece suficiente, si no nos parece suficiente, si queremos cambiar el número o, de manera mucho más interesante, si queremos cambiar los perfiles y por lo tanto queremos cambiar la interacción, qué es lo que hace el turista cuando está con nosotros, qué es lo que hacemos nosotros cuando está con el turista y cómo de ahí conseguimos los ingresos necesarios para que nuestra sociedad siga avanzando. Gracias. Claire, is related with, you mentioned 3 axes of activity from APTA. One is directly
linked with the consumer. What is doing nowadays? The tourists used to consume their own products, even in our destinations. What are doing APTA in order to improve the level of consumption of local products in destinations? And at the end, what is APTA doing in order to improve the sustainability of destinations? Yeah, certainly. And I'll answer that sort of as ABTA as an organisation on its own, but then also in terms of our members and what our members are doing as well. So in terms of raising consumer awareness of what they can do in terms of improving sustainability, we have an annual campaign called Make Holidays Greener. And this really tries to encapsulate all of the things I talked about before. So it's easy, it's simple, it's aspirational. So last year, the campaign ran for July and August. Last year, we had simple pledges, about 15, that holidaymakers, tourists, customers could sign up to and share on social media. The campaign reached thousands of holidaymakers, each one pledging a simple action. At the same time, it was an opportunity for the industry to talk about what it was doing in a consumer-friendly way, so in very concrete, tangible stories. So we had one member, Noble Caledonia, talking that takes ships to the Arctic, talking about how they got rid of all bottled water because you're bringing that plastic to a very delicate environment. They had to then ship that back, all of that plastic. And customers themselves were saying, why do we have bottled water in such a precious environment? So on their boats, they developed a way of developing drinking water so everyone could have tap water on the boat. So simple, tangible stories about what our members are doing to tackle sustainability. And we share that during the campaign. You also asked about our work with destinations. Yes. So I suppose ABTA's work with destinations falls in, I suppose, two main categories. One, in terms of representing an industry voice, so bringing the tour operators together under one voice to engage with destinations. And this might be for a variety of issues, but really it's where a sustainability issue needs collaboration between destinations and the private sector, which I would argue is pretty much every single sustainable tourism issue needs that multi-sector collaboration. But then in some destinations where perhaps, so for good sustainable destination management, you need actors to come together, the national government, local communities, academia, NGOs, private sector across tourism, but also infrastructure, water, energy, waste. You need those voices to come together. So in some destinations where those forums don't exist, we will also bring those voices together and try and develop a shared vision, a shared strategy of what sustainable tourism looks like in that destination. So we will share awareness of what the issues are. We talked already this morning about sharing examples from other places and bringing everyone together to that shared long-term vision. Thank you, Claire. Fernando, desde el punto de vista de las empresas, ¿qué acciones deberían implantar? Y hablando de una empresa grande como Iberia Express y además en el conglomerado en el que está enmarcada también de IAG, ¿qué acciones deberían implantar las empresas en los centros de trabajo para que la innovación sea realmente el verdadero motor de crecimiento y se respete el entorno, se desarrolle innovación con esta visión de sostenibilidad?
Bueno, yo creo que justo esa es un poco la clave, ¿no? La innovación y la eficiencia es lo que tiene que compensar, como comentábamos antes, este vector opuesto, ¿no? En concreto, nosotros, Iberia Express es una aerolínea de tamaño medio, en un grupo como IAG, pues, que transporta en torno a 100 millones de pasajeros al año, nosotros somos como el 5%. Entonces, en ese sentido, nos hemos convertido un poco en el laboratorio de ideas o de experimentación, ¿no? Hace poco el grupo ha lanzado un programa, la segunda edición de Hangar 51, que es una incubadora, una lanzadera de startups, precisamente para esto, para fomentar la innovación. Entonces, en ese sentido, nosotros somos una empresa pequeña, con gente muy joven, con mucha libertad para equivocarse y para proponer ideas nuevas. Y, no sé, quizá podría poner un par de ejemplos muy concretos o muy pegados a la realidad, pero que ilustran a veces lo que es esa pequeña innovación que mejora la eficiencia. El primero es muy tonto, pero bueno, nosotros hace un año o dos, el equipo del Departamento de Atención al Cliente detectó, pues, que había una variabilidad muy grande en el consumo de catering a bordo, de productos, de bocadillos, de bebidas, refrescos, etcétera, y unos días faltaban bocadillos, sobre todo material, perecederos, y otros días sobraban. Y la demanda es muy variable. Entonces, bueno, se tomó la decisión de, en el último vuelo del día, si hay excedente de bocadillos o de productos perecederos, se vende a la mitad de precio, el 50%. Es algo bueno para el cliente, es algo incluso económicamente bueno, porque al final se vende más y es muy sostenible, o sea, no va comida a la basura, ¿no? Esto, bueno, es un ejemplo sencillo, pero al final son estas pequeñas iniciativas las que hacen que, sumadas y agregadas en entornos grandes, pues puedan ser competitivas, ¿no? Esto lo empezamos a hacer en una aerolínea pequeña, como digo, 21 aviones en un contexto de 500, pero son ideas que luego se van escalando. Otra iniciativa, pues nosotros implantamos hace 4 años un sistema de entretenimiento a bordo, de forma que con los teléfonos móviles, con las tabletas, se puede conectar, se puede visualizar una serie de contenidos multimedia, películas, revistas, etcétera. Y, bueno, pues estamos valorando sustituir las tradicionales revistas que todas las aerolíneas llevamos en papel por un soporte digital. Esto, bueno, tiene cierto rechazo del cliente, no todos los pasajeros se conectan, pero esto supone, a ver si digo bien la cifra, 10 toneladas de combustible que cada avión por año consumiría menos, el no llevar esa revista. Si eso lo multiplicáis por 500 aviones, 10 toneladas de combustible son 38 toneladas de CO2 que se emiten menos a la atmósfera. Entonces, este tipo de iniciativas pequeñas, pero que van sumando, van permitiendo, pues, compensar ese crecimiento, como decíamos antes, ¿no? Por supuesto, esto es de abajo arriba, lo que es innovación. De arriba abajo, pues sí que hay grandes programas más corporativos, de eficiencia energética, de inversiones orientadas a menor consumo, etcétera. Pero quería un poco poner 2 ejemplos muy pegados a la realidad, ¿no? A cosas que todos podemos hacer en cualquier empresa o en cualquier entorno, ¿no? Gracias, Fernando. Susana, ¿es sostenible la actual, desde el punto de vista del hotelero, del alojamiento turístico, es sostenible la actual gestión energética de residuos y de agua en Lanzarote? Sí, es sostenible. De residuos y agua. ¿Y energía? ¿Consumo energético? En consumo energético, sin lugar a dudas, se va avanzando. Obviamente, eso va directamente vinculado a una eficiente gestión de recursos en general, naturales, de agua. Energía, pues, directamente afecta a la cuenta de resultados y, por tanto, es objetivo, ¿no? Y unos indicadores desde el minuto 1 que se abre un establecimiento y, por tanto, está en la operativa diaria de la gestión. Como digo, en eficiencia energética, pues llevamos años y, sobre todo, pues, afortunadamente, con las bondades que tenemos en las Islas Canarias, en Lanzarote, además, si sumamos el viento, sumamos además la geotermia, pues es motivo además de innovación importante, interesante, pues todo lo relativo con la eficiencia energética. Y se ha ido mejorando y considero que, sin lugar a dudas, como digo, el objetivo, ¿no? Último no se ha llegado. Siempre la mejora continua debe ser parte, ¿no? de la política y filosofía de una empresa, pero todavía nos queda, obviamente, trecho por mejorar en cuanto al número de empresas que implanten energías renovables, eficiencia energética, pero en ese sentido creo que estamos en unos niveles buenos, pero hay que seguir trabajando. En tema de gestión de residuos, bueno, pues también el propio presidente del Cabildo decíamos que se está trabajando, se ha realizado una gran inversión hace un par de años en el centro de reciclaje, ¿no? En Sonzamas y toda, obviamente, esa planta de reciclaje, pues es la que debe ser eficiente para que efectivamente, pues las tasas, que al final son una de las partes, ¿no?, que afecta a esa gestión de residuos, por un lado, pues se reduzcan. Depende también, obviamente, de la cooperación, sin lugar a dudas, y el trabajo conjunto de los ayuntamientos y, por supuesto, de las infraestructuras en cuanto a transporte, en cuanto a contenedores, que también nos proveen
como digo, pues, tanto el Cabildo y los ayuntamientos. Entonces, es uno de los puntos débiles, ¿no?, que siempre se ha tenido, y cuando se empezó a trabajar en sostenibilidad y en la certificación de establecimientos, un gran trabajo que hacer, y ahí estamos, bueno, pues seguimos con este compromiso y, sin lugar a dudas, involucrando a los turistas que nos visitan para contribuir a esa gestión responsable de los residuos, ¿no?, en el reciclaje. Y en el ámbito de la gestión hídrica, pues sin lugar a dudas, en este sentido, en Lanzarote y la industria en particular, general, y en particular la turística, pues estamos muy alejados de la visión y de la política que desde la Administración pública pues se está llevando a cabo, en particular en Lanzarote. No quiero profundizar porque podría ser un tema de debate, además, como bien, tampoco está el presidente del Cabildo, pero en política y de gestión hídrica, pues como digo, estamos lejos de otras islas. Es un componente muy importante que afecta directamente también a la cuenta de resultados y, por tanto, a la competitividad. Lanzarote, junto con otras islas, como puede ser Fuerteventura, los recursos, obviamente, hídricos internos de la isla son escasísimos, no hay apenas pues, fuentes, obviamente, naturales, y nos tenemos que ir al mar, ¿no? El mar, pues el proceso de desalación para obtener agua potable es muy costoso, muy elevado, y siempre, bueno, pues el sector hotelero, para su desarrollo, se ha visto obligado a poner, obviamente, a instalar plantas desaladoras de autoconsumo, y ahora, pues en la planificación hidrológica y en el nuevo plan que, bueno, pues se está desarrollando, ahí tenemos, obviamente, diversidad de opiniones, si bien pues, desde la industria turística en general, como digo, la hotelera, que somos grandes consumidores, de hecho somos miembros del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, abogamos, ¿no?, por el mantenimiento de las plantas desaladoras para autoconsumo, para optimizar, por un lado, optimizar la gestión hídrica, ¿sí?, minimizar el consumo, y por tanto también eso deriva además en optimizar y minimizar el gasto o el coste que tiene el hotel como gran consumidor en este recurso importante. Y en ese sentido, pues la política insular va por, obviamente, pasa por un ciclo integral del agua, y que, bueno, pues todos los consumidores, industria, pues estemos, obviamente, integrados en la red general de abastecimiento. Si eso pasa por tener una tasa de agua elevada en comparación, pues incluso con nuestros destinos turísticos, ya no solo peninsulares, internacionales, sino con el resto de islas, en otros niveles pues más elevados, nos está restando, sin lugar a dudas, competitividad en sentido. Así pues, en temas hídricos podemos mejorar, sin lugar a dudas, mucho más si la política, como digo, pues industrial, y también, obviamente, depende del Gobierno de Canarias, nos permite, obviamente, esa gestión de autoabastecimiento para el sector industrial. Gracias, Susana. Hemos llegado al límite del tiempo ya, pero me gustaría hacer una pregunta con respuesta de 15 segundos para cada uno de los ponentes. Viceconsejero, ¿ha apostado realmente Canarias por un turismo sostenible en todos los ámbitos, tanto desde el ámbito público como desde el privado, teniendo en cuenta factores y elementos como la tasa de paro, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que hemos apostado por un modelo turístico en el que siempre ha estado la componente de la sostenibilidad, fundamentalmente la del territorio, lo que no significa que no tengamos que seguir progresando en ese sentido e incluyendo otros componentes. Gracias. Claire, in your opinion, and from the point of view of the trade in one of the first European markets, the British consumer would really accept to pay a little bit more for a more sustainable product? So, for example, our tour operators have assessed customer satisfaction in Travelife hotels, so sustainably certified hotels. Travelife, and we've heard about different certification schemes today. Travelife is one that our tour operators use very proactively to promote the adoption of sustainable certification within their own hotels, within their own supply chain. And they have found, TUI, Thomas Cook, have all found the same thing, that customer satisfaction is higher in sustainably certified hotels. So is a customer going to pay more
for a badge? No. Well, maybe a small percentage of customers would. But can you charge more for a better product? Yes. And that's all we're saying, is that when managed properly, sustainability improves the product that you're selling. Thank you. Thank you. Fernando, ¿las compañías aéreas realmente tienen integrado en el ADN el concepto de sostenibilidad o en buena parte hay todavía mucha cosmética? Bueno, yo creo que lo tenemos integrado por una razón muy sencilla, y es que para nosotros contaminar nos cuesta mucho dinero. Entonces es un alineamiento natural. Tonelada de combustible que no quemamos, tonelada de CO2 que no emitimos. Por tanto, hay un alineamiento natural en el tema de eficiencia energética. Gracias. Susana, turista transformativo, ¿es compatible con All Inclusive en los hoteles? Debe de serlo, debe serlo porque la segmentación de cualquier consumidor es amplia. En el sector turístico lo es. Tenemos que trabajar, obviamente, la segmentación de clientes, y si bien pues un producto que se consume por el mercado europeo es el all inclusive, el todo incluido, sin lugar a dudas eso no tiene que ser incompatible no con el turista transformador o transformativo, sino con el resto de turistas que visitan Lanzarote, y sin lugar a dudas con el turista transformativo y con otro segmento muy importante en el que ya tenemos que estar trabajando, que son los millennials, como se comentaba y exponía Yolanda en su presentación. Los millennials, muy ligado obviamente a si estamos dispuestos a pagar más o no, y la respuesta de Claire pues, ha sido clara, y yo también lo subrayo. Actualmente el segmento general del consumidor en día, del turístico en particular, pues comentaba en algún estudio pues un 30% estaría dispuesto a pagar más o menos. Hoy en día es un valor que debe estar en el ADN, como bien preguntabas a Fernando, debe estar en el ADN de las empresas. Sostenibilidad no debe significar, obviamente, más coste, todo lo contrario. Hay una parte muy importante que es la gestión medioambiental, la eficiencia energética, hídrica, etcétera, etcétera, que nos debe hacer disminuir costes. Y como digo, los millennials, un valor importante es no solo, y muy ligado con el transformativo, no solo si están dispuestos a pagar más o no por un producto o un servicio al consumir, no. Su característica principal y en la que tenemos que trabajar es: ¿elijo o no elijo consumir un producto o un servicio de una empresa sostenible, respetuosa, a otra que no lo es? No es que esté dispuesto a pagar más, es que no lo voy a elegir. Por tanto, estás en el mercado de la sostenibilidad, en el ADN, en tu propósito de negocio, tu modelo de negocio, o no estarás. Al menos yo creo que en cualquier industria, en el turismo sin lugar a dudas, porque el turismo está muy vinculado al territorio, ¿no?, donde se hace, y en particular las características del transformativo, pero también del millennial, donde buscan lo genuino, lo autóctono, pues sin lugar a dudas. Es decir, una parte será el turismo all inclusive, dirigido a un mercado, un segmento muy particular, sobre todo del familiar, en ciertos momentos del año. Pero si miramos las estadísticas, bien ha ido creciendo, ha ido bajando ligeramente desde el 2014, dicho también por los turoperadores, la venta de todo incluido. Pero si, aunque estuviésemos en un 30 o 40%, depende en qué momento del año, en qué isla, de todo incluido, quiere decir que vamos a mirar el vaso también medio lleno, en el sentido de que pues un 60 o 70%, depende en qué momento del año, son turistas que no vienen en todo incluido, que buscan pues experiencias muy particulares, relacionarse con el destino, y lo que buscan sin pagar más, sin querer pagar más, va a ser un destino y unas empresas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Gracias, Susana. Gracias, Fernando. Gracias, Claire. Gracias, Cristóbal. Bueno, un aplauso para todos ellos por su... Gracias.